Ya somos 20. Vamos a comenzar, ¿eh? Vamos a hacer 3 son y comenzamos. Zaira. Zaira, buenos días. Bienvenidos todos. Días. ¿Qué tal? A este nuevo círculo de estudio, estudiando y leyendo el texto sagrado del Bhagavad Gita. Este es el programa, el círculo de estudio número 16 con respecto a esta temática en especial del Bhagavad Gita. Hoy vamos a concluir, Dios mediante, el capítulo 6. El subtítulo es La promesa de Krishna. Es desde el Sloka o verso 37 hasta el 47. Y termina esta primera parte. Recordemos que el Bhagavad Gita tiene 3 partes y vamos de 18 capítulos. Vamos a terminar la primera parte con este capítulo 6. Vamos a recordar tener los micrófonos apagados, así no entorpecemos el sonido de quien va a estar hablando. Hoy Albina tiene ausencia porque no ha podido conectar el transporte de Santa Fe Capital a Rosario, así que nos pidió disculpas. A ver, vamos a silenciar algunos micrófonos. Somos 23, así que vamos a dar comienzo. Sairam. Entonces, final del capítulo 6, la promesa de Krishna. Y nos dice así. Arjuna nuevamente lo interrumpe. ¿Qué ocurre si uno muere en su intento, Krishna? ¿Qué le sucede al yogi imperfecto, que por más que tiene fe, no es capaz de dominar su mente y se aleja del camino? Pierde de vista el objetivo y muere sin haber logrado lo que intentaba. ¿Este yogi habrá acaso fracasado en los 2 mundos, este y el del más allá, como la nube que se disuelve en el cielo sin cumplir con su misión de dar la lluvia? Disipa esta negra nube de duda en mí, Krishna. Krishna le responde. Nos responde. No temas, amigo mío, el trabajo espiritual nunca es tiempo perdido. Quien realice bien este trabajo no tendrá un mal fin en este mundo ni en ningún otro del más allá. Debes conocer, Arjuna, esta profunda verdad. Quien se empeña en realizarse nunca acaba mal. De acuerdo con la ley del karma, las almas reencarnan en medios adecuados a su logro espiritual. Las personas buenas, aun las que se han apartado del camino espiritual, cuando mueren van al cielo de los bienhechores. Moran allí algunos años y luego vuelven a nacer en un hogar puro y próspero. Unos pocos lo harán en el seno de una familia espiritualmente avanzada, pero tales nacimientos no se producen con facilidad. Cuando ello sucede, el medio positivo en que se encuentran saca a relucir su espiritualidad latente y los conduce rápidamente a la liberación. Quienes han nacido en una casa pura y próspera pueden al principio abrigar los deseos, solo relativamente dominados, que tenían en sus cuerpos anteriores. Pero tan pronto se acaban estos placeres, se ven arrastrados en forma irresistible hacia la espiritualidad por la fuerza de los buenos hábitos que tuvieron en su vida previa. Aún aquellos que solo mostraron un débil interés por inquirir en cuestiones espirituales progresan más que aquellos otros que no hacen sino seguir irreflexivamente
los ritos y ceremonias de sus sistemas de creencias, deteniendo así su verdadero avance espiritual. Este verso, si quieren, después lo leemos de nuevo, pues es muy interesante. Va todo, ¿no? Pero este es muy profundo. Gracias a un constante empeño espiritual ejercido a lo largo de muchas vidas, la persona queda purificada de todos sus deseos y alcanza el objetivo último de ser uno con Dios. Ser un yogi significa emprender seriamente el camino, pero no siempre estar al final de él. Uno es yogi en el proceso de devenir y debe persistir en sus sucesivos nacimientos hasta que esté en condiciones de fusionarse con la deidad suprema. El yogi que avanza hacia la divinidad es reconocido como más evolucionado que el asceta que practica severas penitencias, más que el ilustrado que conoce las escrituras, más que los ritualistas que buscan obtener favores con sus ceremonias. Todos estos siguen envueltos hasta cierto punto en el deseo. Así pues, sé un yogi, Arjuna. Y culmina Krishna diciéndonos: debes saber que el verdadero yogi ha escogido para su vida un gran ideal, aunque parezca inalcanzable, encaminarse a Dios, avanzar en forma continua y consciente hacia la divinidad. No le basta simplemente con conocer a Dios, sino que quiere conocerlo en el sentido más pleno de la palabra. Quiere ser uno con lo divino. Este es el plan profundo y el propósito de la creación, oculto para la mayoría de la gente. Arjuna, sea aquel que me da todo su corazón, el yogi que será totalmente mío. Sairam. Bueno, Marco Erice, no está Albina y vos sos un gran conocedor y practicante de la filosofía Advaita, y bueno, acá nos da una síntesis extraordinaria, ¿eh? ¿Dónde estás que no te veo? A ver si estás conectado. Ahí estás. Adelante, Marcos. Om Sri Sairam. Bueno, realmente, como tú decías al principio, una de las frases, ya y la voy a leer, aquella dice: a quienes han nacido en una casa pura y próspera pueden al principio abrigar los deseos solo relativamente dominados que tenían en sus cuerpos anteriores. Aún aquellos que solo mostraban débil interés por inquirir en cuestiones espirituales progresan más que aquellos que otros que no hacen sino seguir irreflexivamente los ritos y ceremonias de sus sistemas de creencias, deteniendo así su verdadero avance espiritual. Tal como tú lo manifestaste, Horacio, esta frase es fundamental porque muchas personas viven, o la mayoría, en un sistema de creencias que hace que al ver el Dios afuera siempre entran a pedir algo. Swami nos habla de 4 tipos de devotos. El primer tipo de devoto es aquel que pide. El segundo tipo de devoto es aquel que pide y agradece. El tercer tipo de devoto, que es el Jinyasu, es aquel que comienza el proceso del autoconocimiento. Y el cuarto tipo de devoto, más cercano, es el Jnani. Entonces, una de las cosas importantísimas en el proceso, Swami dice, no es tan importante que digamos que Dios es grande. Y Krishna le decía eso a Arjuna, sino que Dios pueda decir a ti, tú eres grande. Entonces, en ese sentido, es importante saber que el seguir ritos, el hacer penitencias, el ir a peregrinaciones, son procesos que sirven simplemente para ir eliminando parte del sentimiento de ego, pero no son aquellos que conducen al autoconocimiento. Y Swami explica muy bien, dado que Swami es el ejemplo de lo que es Advaita, que lo más importante es, y la misión de nosotros en la tierra es de reconocer que, digamos, la divinidad interior. Y la divinidad interior es el morador interno, el Deji, yo, el verdadero yo. Entonces, en ese sentido,
cualquier cosa que hagamos hacia afuera puede servir para ordenar la mente hacia lo trascendental, hacia lo espiritual, pero no necesariamente lleva al autoconocimiento. Entonces, la autoindagación, ¿no? Atma Vichara es el camino. ¿Ya? Aquel que no hace el proceso de autoindagación, por más que rece muchos Padres Nuestros, inclusive haga mucho Yapamala, no va a servir. Más, todavía Swami va más lejos. Él explica que los Vedas hablan de los Mahavakyas. Mahavakyas son aquellas frases que sirven para identificar algo. Pero aún así el Mahavakya es parte del proceso. Aham Brahmasmi. Yo soy Brahman. La pregunta es, si yo no sé quién es Brahman, entonces, ¿cómo voy a saber que yo soy Brahman? Es un pensamiento también. Brahman pasa a ser una idea. La idea es preguntarnos, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Por qué? Porque en este camino, lo que decía allí, ¿no? Habla de las reencarnaciones. Pero si tú no vas a hacer un trabajo interno, que significa en un momento dado parar y conquistar la mente, vas a ir para cualquier lado. Y vuelvo al ejemplo que hemos conversado algunas veces con el grupo. Nosotros somos como un pájaro ya con dos alas. Y el Advaita Phala habla del conocimiento. El asunto es qué tipo de conocimiento. Nosotros tenemos el conocimiento de la mente, manas, que es el conocimiento perceptual, aquel que observa aquello que su propia mente proyecta. Pero el otro conocimiento es el autoconocimiento, o sea, Atma Vichara, el que va hacia adentro. Entonces, desde el punto de vista del proceso, no es que vamos a dejar de actuar, pero la actuación, que no es el ego, es justamente aquella que elimina aquellas tendencias rajásicas, ya que son del ego, o sea, yo y lo mío, las dos grandes condiciones que habla ahí de los deseos. ¿Ya? El deseo de poseer, el deseo inclusive de poseer conocimiento, que no es lo mismo que autoconocimiento. Y para cerrar diría esto, la mente es un poderoso instrumento, pero ese instrumento que no tiene autosustentación, no es autosustentable, pero que se puede utilizar ¿para qué? Para a través de la mente entregarse al yo. ¿Cómo es eso? Cuando estamos en el proceso de meditación, mientras esté yo pensando en cualquier cosa que sea externa al yo, ¿ya? Yo, voy a estar yendo hacia los pensamientos. Pero cuando en el momento en que ese yo se pregunta ¿quién soy yo?, ese sentimiento de ego, ese ahamkara desaparece y aparece el silencio, aparece la paz. Swami habla de que si logramos establecer 11 segundos en ese estado, entramos ya en el proceso de Samadhi. Om Sri Sai Ram. Gracias, Marcos, gracias. Ahora vamos a pasar al otro Marcos, al Marcos joven. A mí me resonaron como cuatro partes importantes en esta lectura. Uno, que el tiempo espiritual no es tiempo perdido, más allá que le pregunta a Arsuna, ¿qué pasa si muero en el intento? ¿No? Que, bueno, es un punto importante a que lo tratemos. Segundo, la bendición de encarnar en una familia espiritual, que con Jorge Delicio muchas veces también lo hemos tratado este tema. Punto importante. Bueno, todo lo que estás tratando el Advaita y el único y objetivo que es fusionarnos con Dios. Y bueno, y los ritualistas y estancados en hacer siempre lo mismo que se detienen, dice Krishna, se detienen en el verdadero avance espiritual. ¿Qué estás sintiendo, Marcos? Bueno, buenísimo. Gracias. Bueno, un saludo a todos. Mientras vos leías, iba prestando atención a lo que me resonaba de todo lo que decías. Y cosas que me resonaron, bueno, esto que dijiste recién, como que a mí me resonaba como si fuese un juego de niveles, ¿no? Porque decía que el trabajo espiritual nunca se pierde. Entonces, y que cuando uno reencarna, en algún momento todo ese trabajo
toma el control o esa necesidad espiritual, esa necesidad interna de todo el camino recorrido, cobra fuerza. Entonces yo decía, bueno, es como un proceso que siempre suma. Cualquier cosa que uno haga en el trabajo espiritual siempre suma, siempre suma, siempre suma. Eso me quedó así como me gustó. Después decía, sé un yogi en el camino, decía en un momento. Entonces, claro, es el proceso el que lleva al resultado. Entonces, sé un yogi en el camino. Y después, en una parte, si no me equivoco, decía, hasta que gradualmente vaya dejando los deseos y se fundan conmigo, algo así decía. Entonces, claro, Swami explica que la mente, que es lo único que nos separa de Dios, es un complejo de deseos, un compuesto de deseos, que está solo compuesta por deseos, que si yo quito los deseos, la mente prácticamente se aniquila. Entonces, ahí, cuando decía sé un yogi en el proceso, enganchándolo con que lo único que me separa de Dios es la mente, en mi caso personal, desde hace un tiempo ya vengo trabajando mucho esto de no tener deseos, de no tener expectativas, de no esperar nada. Hace un tiempito tuve una experiencia muy fuerte, que estuve como 4, 5, 6 meses en una profunda introspección, y cuando le pregunté a Swami qué tengo que trabajar, cerré los ojos y pregunté, ¿no?, a mi maestro, a mi conciencia, ¿qué tengo que trabajar? Y metí la mano así en una repisa sin mirar, saqué cualquier libro, abrí en cualquier página y decía entrega total. No tener deseos, no tener expectativas, no esperar nada. Entonces, vengo trabajando profundamente eso desde hace unos años, y siento que es gran parte, no digo todo, pero que es gran parte del proceso de purificación de la mente. El ir eliminando deseos y no esperar nada. Y en algún momento, según explica Swami, con su gracia, porque se necesita su gracia también, y la gracia hay que ganársela, dice Swami, con su gracia me dará la realización. Entonces, eso es lo que más me resonó de todo, ¿no? Que es un proceso continuo de purificación, que si no lo logramos en esta vida no pasa nada, será más próspera la siguiente, e iremos mejorando. Entonces, él también dice, hagan el esfuerzo en esta, ¿no? ¿Para qué quieren volver a venir? Pero bueno, eso ya depende de cada uno, pero digo, me quedo con esto de que no pasa nada, siempre es terreno ganado, y sé un yogi en el proceso, así que bueno, me gustó mucho eso, gracias. Qué lindo, Marco. Me dio mucho amor cuando dijiste que con la gracia de Dios lo vamos a lograr, pero la gracia hay que ganársela. Extraordinario. Nunca nos tenemos que olvidar de eso, ¿no? Gracias, Marco. Seba de Lelis, ¿qué estás sintiendo, Seba? Zairán, buen día a todos. Muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, me gustó mucho esta parte donde dice el trabajo espiritual no es tiempo perdido. Y es como que me reconforta en el espíritu, digamos, saber que esto de que a pesar de que no lo logremos, todo lo que estamos haciendo se capitaliza en algún lugar. Y también, a ver, bueno, y esto también que me parece valioso de no ser rígido con el tema de lo que son la parte más dogmática de los rituales y todo eso, que ahí no está la respuesta última ahí tampoco, que la respuesta última trasciende todo eso. Y eso también me parece muy valioso porque creo que nos va llevando a algo que tiene que ver con una comunión muy interna, digamos, con lo divino, que está más allá de los dogmas. Y bueno, por lo demás, dar las gracias. Muchas gracias a todos. Está siempre hermoso todos los contenidos. Zairam. Gracias, Seba. Pasamos a Jorge Delicio. Adelante, Jorge. Zairán, ¿cómo están?
Me quedo simplemente con dos puntitos que ya lo dijeron varios, que todo esfuerzo espiritual no es esfuerzo en vano, aunque no se llegue. Esto es como una cuenta bancaria, uno va ahorrando, ¿no? Aunque no necesite sacar el dinero ahora o no lo pueda sacar, no significa que haya perdido el ahorro que ha hecho. Sirve para cuando necesitemos el monto total. Será en la próxima encarnación, cuando Baba diga. Y lo otro también, que los renunciantes o los sannyasi o los ritualistas no es un fin en sí mismo y no nos asegura nada. Lo importante es la reflexión que uno está poniendo en el momento del ritual o lo que se haga, ¿no? Así que si la reflexión es lo más importante, creo que lo que estamos en este momento en el círculo de estudio estamos en el camino correcto. Estamos buscando la realización. Zaira. Jorge, y el tema ese que yo te mencioné, de que lo hemos hablado, de nacer en una familia espiritualmente apta, ¿no? O propicia o bendecida, que vos la has tenido, ¿no? Importante, ¿no? Se debe a méritos anteriores también, como dice acá. Seguramente, yo era chico, no sé, tendría 10, 15 años, y mi mamá ya empezaba a hacer yoga, cuando el yoga era casi una palabra oculta. Se consideraba que la persona que hacía yoga era una persona enferma cuando yo era chico. Y mi mamá casi ni lo comentaba. Así que bueno, es un poquito una bendición también haber encarnado una familia que te guió por ese lado y te dio también la libertad, aun cuando no compartías ciertos conceptos, te dio la libertad total como para buscar la espiritualidad y bueno, haber llegado hasta Baba, ¿no? La gracia proporcional al esfuerzo, decís vos siempre, Horacio, así que recibir la gracia, como dice Marco, en definitiva es una lógica consecuencia del esfuerzo que estamos haciendo. Zaira. Gracias, Jorge. Zaira. Vamos, seguimos en Rosario. Guille, adelante, Guille. Sí, buen día a todos. Bueno, la verdad que lo que siento es que nos motiva, nos saca los miedos. Después de la pregunta de Arjuna, él nos alienta a que sigamos adelante, que bueno, como dijeron y desarrollaron los dos Marcos, la importancia de no tener ese miedo, de avanzar, nunca es tiempo perdido. A mí me sirvió mucho la parte esa que dice, nunca se acaba mal, nunca se acaba mal. Después percibí el amor de Krishna cuando nos desarrolla en la respuesta qué nos puede pasar. No solamente se queda con una respuesta corta, sino se toma el trabajo de qué es lo que nos puede pasar si morimos en el intento. Y así que bueno, de última anoté la palabra, que no la escucho muy habitualmente, serémonos bienhechores. Así que me gustó mucho. Zaira. Gracias, Guille, gracias. Livia, ¿qué estás sintiendo, Livia? Zairam. Hola, Zairam. Deja ver si... ¿Me escuchan? Sí, un poquito medio empastado, pero a ver, prueba. Sí, mejor. Mejor. Ok, gracias. Yo estaba pensando así que en mi experiencia me parece que dos cosas fueron necesarias o son necesarias para que yo no me olvide, de qué se trata esta vida. Es una cosa que siempre he estado pensando desde muy chiquita, niña. ¿De qué se trata todo esto? Y me acuerdo todavía de cuando yo tenía 8 años, y acá está mi padre para confirmar, que él ya tenía desde siempre que me acuerdo, tengo ahora 41 y me acuerdo desde siempre verlo involucrado con algo de espiritualidad. Entonces me acuerdo que cuando yo tenía 8 años, él ya hacía sus prácticas de meditación. Me acuerdo muy, muy fuertemente de estar en su habitación cuando terminaba una de estas sesiones y él me llamó, me dijo, viene que quiero darte una cosa. Y extendió sus manos y acababa de meditar o de hacer sus cosas que yo no sabía qué era. Y pegó mis manos así y seguró mis manos
Y en este momento yo, muy chica, sentí una cosa así por mi espina, ¿cómo se dice? La columna, así, sí. Y sentí una cosa tan fuerte, una energía, y me dijo, te estoy transmitiendo energía. Y me acuerdo, no sé si él se puede acordar, pero yo me acuerdo de preguntarle algo muy en serio. Para mí era una cuestión vital en este momento. Y le pregunté, papá, ¿es verdad que si uno hace las cosas malas puede volver a hacer otra vez en otra oportunidad? Como que preguntaba si era verdad mismo esta cosa de reencarnación. Y él me dijo así, mirando en mis ojos muy profundamente, sí. Y entonces me acuerdo que en este momento algo en mi pecho se abrió y yo sentí que... Y entonces me acuerdo que toda esta mi vida de ahora fue un intento de entender que hay que entender que Dios no está separado de todas las cosas que hago en mi vida. Y cuando yo pude comprender más esto, entendí que no hay que correr tanto, que no hay que hacer cosas así como que hay que repetir siempre las mismas cosas, el mismo mantra, las oraciones, hay que estar en la iglesia, hay que. Y esto yo solo pude comprender un poco mejor cuando encontré a Swami, porque es como que para mí había un apuro enorme y yo sentía esta presa, esta cosa. Desde muy chica yo tenía la sensación que yo venía de una forma muy fuerte hoy me faltan las palabras, la religión, como en otras encarnaciones yo estuve muy como que tienes culpa, tienes que hacer. Y entonces para mí, cuando yo entendí, y yo tenía estos 8 años, que calma, no es preciso, no es tan así la cosa, entendí que Dios no está separado, aunque por veces yo tengo que acordarme más de esto, y siempre que tengo alguna cosa que me saca de este entendimiento de fusión, yo me quedo y digo, espérate, ¿qué estás olvidando otra vez? Entonces, no sé mucho qué hablar hoy, estoy un poco sin palabras, pero fue lo que sentí. Ah, fue puro amor lo tuyo, y qué lindo, porque tiene que ver con, perdón, con la lectura también de nacer en un ambiente propicio, como está prometiéndonos Krishna, es la promesa de Krishna. Bueno, vamos con Esto tu me ha papá. salvado la vida, la verdad. Vamos con quien te dio la vida en este cuerpo, Marconi. Sairam Marconi. Hoy Livia habló por nosotros los dos. Yo creo que sí, es una cosa muy necesaria vivir en un ambiente de espiritualidad, no de creencia, pero de saber que es así. Es el más importante, la confianza de que nuestros pasos nos llevan a nuestro Dios interno. Yo no quiero hablar mucho hoy. Gracias a todos. Sairam, gracias Marcos, Marconi, gracias. Bueno, vamos a pasar. Roberto, adelante Roberto. ¿Qué estás sintiendo? Bueno, buenos días a todos. Sí, el tema me emocionó mucho, Livia recién, más que con las palabras, con la expresión de su rostro, lo que comunicó, el amor que comunicó. Estoy emocionado, perdónenme, no puedo expresar más palabras. Y el papá, me muestran una pureza. Gracias. Sairam, ahora volvemos con vos, Robert. Sí, se sintió. Lilian, Sairam, adelante Lilian. Paso, Horacio.
Gracias. Bueno, están todos emocionados. Livia va a tener que bajar un poco los niveles de amor porque, viste. José Alberto Romito, adelante. Bueno, muchas gracias. No, quiero saludar a todos y la verdad que estoy también muy emocionado escuchando todo esto tan hermoso y realmente digo que es una declaración así que nos llegó, creo que a la mayoría, de que estamos como bien en el camino, ¿no? Y bueno, eso nomás, no quiero agregar nada. Estoy muy, muy feliz de participar. Gracias. Gracias, José. Raúl, vamos, Raúl, levante el ánimo del equipo, vamos, que nos quedamos flotando todo. Bueno, vamos a tratar de estar a nivel de Livia. Sí, maravilloso. Yo estoy fascinado con este escrito porque es muy esperanzador y llevo 2 o 3 días hablando y tratando el tema de la esperanza ante tanta desesperanza que hay muchas veces. Yo soy esperanza pura siempre. Y esto me recuerda, como todos de alguna manera hacen su relación familiar, cómo ha sido su vida. Yo fui criado en una familia católica y el catecismo me lo dio mi madre, o sea que no puedo decir que me encontré en una familia atea y de golpe encontré a Baba, no. Pero tanto en la familia paterna como en la familia que formé, no han sido devotos de Baba ni han estado exactamente en la misma vibración, cosa que eso fue para mí, no es una crítica a ellos, sino es una reflexión para mí. Yo he tenido que, a mí no me gusta el alpinismo, no me gusta subir, escalar, pero más o menos en mi caso ha sido como escalar el Aconcagua, seguir siendo devoto de Baba, ha sido una prueba continua contra todas las tempestades. No me he movido en esa dirección, porque a partir de los 19 años sentí interiormente que yo tenía que encontrarme con Dios. Y esa obsesión no acabó hasta que encontré a Baba. Y cuando lo encontré, obviamente que menos iba a ser de dejarlo a Baba. Así que el futuro es esperanzador porque puedo tener una vida donde pueda lograr un vínculo más empático con toda la familia y bueno, será lo que Baba o Prema quiera, ¿cierto? Que sea para mi futuro. Y yo quiero concluir con esto. A Baba lo mencionan siempre como el ladrón de corazones, y evidentemente que él me robó mi corazón, pero yo les digo algo, yo lo atrapé y yo le robé el suyo. Así que el corazón de Baba y el mío son uno solo. Sairam. Qué lindo, gracias Raúl. Bueno, Iris, adelante Iris. Hola, Sairam. Sí, hoy es un día para emociones. Ya me ha pasado a nivel personal con otras cosas. Bueno, hermosísimo como todo lo de este libro. Muy esperanzador, muy esperanzador. Así que somos yogis imperfectos, pero estamos en el camino. Qué hermoso. Yo pienso, ¿no? He pensado varias veces, ¿será que podré nacer en una familia donde se faciliten las cosas? No es que haya nacido en una familia que haya obstaculizado mucho, pero sí, bueno, tuve oportunidades. Por ejemplo, mi padre era una persona que apenas había terminado la primaria y era un obrero ferroviario, pero siempre se rodeó de amigos que
o escribían versos, o hacían música. Y, por ejemplo, cuando yo era chica le robaba los libros que tenía en la biblioteca, porque no me dejaban andar con los libros de los grandes, pero yo me las ingeniaba. Y había encontrado un libro que me encantaba, que se lo habían regalado a mi papá. Se llamaba Patriarcas y Profetas. Y tenía unos hermosos dibujos, de esos dibujos antiguos, ¿viste? Ese libro me fascinaba. No entendía nada, pero me fascinaba ese libro. Muchos años después, cuando ya mi papá no estaba, yo me quedé con sus libros, encontré otro libro que seguramente también se lo regalaron, que se llamaba Jnani Yoga, me enteré que es un norteamericano, yogi, firma como Yogi Ramacharaka. Precioso libro que es todos Advaita. Bueno, ese libro me sigue encantando, me sigue gustando. Y yo supongo que hubo todo un hilo conductor desde mi papá, que su espíritu, aunque en esa vida que fue mi papá, uno podría decir capaz que no estuvo muy encaminado en un camino específico, sin embargo, no dejó de tener su contacto con su espiritualidad a su manera y dentro de sus posibilidades. Y yo evidentemente me aferré a ese hilo y creo que estoy en el camino de poder desarrollarlo por los dos. Mis gracias a mi papá, mis gracias a Swami. Sairam, realmente es una mañana de emociones para mí también. Sairam. Bueno, gracias, Iris, gracias por abrir el corazón y bendecida fuiste. Gracias. Juan, adelante, Juan. ¿Qué estás sintiendo lo leído, Juan? Sairam. Bueno, creo que los dos Marcos lo expresaron muy, muy bien. La invitación de Krishna es de ser yogis en el camino. ¿Por qué? Porque es en el camino donde podemos encontrar, hacer ese trabajo de autoconocimiento, encontrar las dificultades y vencerlas. El asceta se cierra y no tiene esa posibilidad de contacto con el mundo. Los académicos, los que leen muchos libros, tratan todo de interpretar en base a libros, escrituras y demás, y también cierran. Los ritualistas también. Entonces, el desafío es de ser un yogi en el camino, enfrentar esas dificultades para poder pulirnos internamente y que salga lo nuestro, nuestro verdadero ser. Y en esto hay una cosa que es un poco también una experiencia personal, ¿no? Que yo soy demasiado mental, demasiado racional. Si yo a Swami, cuando lo encontré, hubiera empezado a leer libros y demás, no hubiera llegado a ningún lado. Probablemente lo hubiera rechazado. Pero estaba en un proceso en el cual de apertura, y lo acepté de dentro mío. Entonces, lo que me decían, la cosa teórica, la teología, no me importaba mucho. Los rituales sí, el canto del Vaján me levantaba el ánimo, acordarme de él me levantaba el ánimo, en fin. Entonces, creo que probablemente no he llegado al abandono que otros han llegado. Pero se me ocurre el caso de este devoto de Shir, de Abdul. Él no era asceta, él no era ningún literario, era muy rudimentario. Él era ritualista, el único ritual suyo era el servicio. Y esa persona era el preferido de Shir de Baba. ¿Por qué? Porque ahí es donde entra lo que dijo Marco Echeverri, la gracia, ¿no? Cuando hay ese abandono, la gracia del Señor
viene y te ayuda. Entonces, me quedo con eso, que ser yogi en el camino. Es decir, en hacer el camino, en encontrar las dificultades, estamos como si tuviéramos un diamante dentro de nosotros y le empezamos a tallar las distintas caras para que se vea más bonito, que en este momento está cubierto de barro. Y la segunda cosa es respecto a nacer en un ambiente propicio. Y no sé, esta es una reflexión que, no sé, pero no sé si entra mucho en lo que... Pero nacer en un ambiente propicio, y saco un retrato de Argentina. Hijos de inmigrantes, muchísimos de nosotros, si no la mayoría, de origen católico, con una profunda fe católica, con mucho también ritual, con mucho, como decía Livia, tenés que, todo un esquema moral un poco fuerte, y de generación en generación eso se fue perdiendo. Es decir, ¿qué es lo que falló? No estuvimos alerta, y en esa gente recién llegada, no solamente había la fe en el Dios eterno, había también una fe en sí misma muy fuerte, una voluntad de superar todo. Después, con la llegada del progreso, más o menos que la gente empezó a progresar, empezó un poco el egoísmo, es decir, con el progreso la cosa se empieza a complicar. Entonces, ¿qué es para mí lo que falló ahí? Es que ese camino no nos enseñaba a estar alertas, no nos enseñaba a mirarnos a nosotros mismos y defendernos de todas estas cosas. Y entonces, la cosa es, no sé, yo en Argentina he conocido gente atea, a mis amigos de barrio, que, bueno, el padre tenía un código moral que era perfecto y no iba a ninguna iglesia. En mi casa no, porque era mucho más de extracción católica, pero lo que veo ahora, no, y no me estoy refiriendo al ámbito SAI, pero el retrato de la sociedad argentina que veo ahora es un descrédito que es terrible. No hay fe, no se puede hacer nada, hay un derrotismo de aquí y de allá. Entonces, esa falta de... Se ha roto la creencia en esa esperanza y voluntad que trajeron los inmigrantes. Entonces, muchos de nosotros probablemente nacimos en familias privilegiadas o en función de méritos anteriores, pero la vida nos puso nos confrontó con dificultades. ¿Por qué? Porque somos yo y en el camino. Y ahí donde están los errores que surgieron, es donde tenemos que combatir. No por haber nacido en una familia privilegiada, ya todo está organizado para que alcancemos la liberación. No, la guerra continúa, el camino, ese trabajo de enfrentar los enemigos y ver dónde estamos errando, ese camino de autoconocimiento, que es fundamental, no lo podemos abandonar nunca, porque cuando dejamos de ser alerta, bueno, ahí crola todo, cae todo. Sairam. Gracias, Juan, gracias. Que se acepta tu interpretación, Juan. Lo bueno del círculo de estudio es que nos aceptamos todas las opiniones de cada uno. Sairam. Claudio, adelante, Claudio. Sairam. Justo Juan habló de cosas que tienen que ver con lo social y estaba leyendo un rato antes un discurso de Baba del 13/2/97 que dice: si el mundo ha de cambiar, tiene que haber una transformación mental en el plano individual. No hay penitencia que iguale a una mente apacible. La transformación del individuo es la transformación de la mente. Sairam.
Qué lindo, Claudio. ¿Y qué sentiste, Claudio, sobre la lectura del Gita? ¿Qué te resonó? Primero, esta cosa de la pregunta sincera de Arjuna, queriendo tener una respuesta concreta. Y por otro lado, el amor de Krishna, diciendo, acompañándolo, haciéndole ver, haciéndole sentir que todo no se pierde nunca. Cada pequeña cosa que para nuestra mente es algo que parece que no llega nunca, que siempre está ponderado, que siempre está cuantificado, en realidad, desde el punto de vista de más allá de la mente, que yo asocio que es la posición de Krishna, que lo encontramos nosotros cuando estamos en paz también. Nos damos cuenta que las preocupaciones no son reales. Eso es lo que siento. Om Sai Ram. Qué interesante, gracias, Claudio. Gisela, adelante, Gisela. Sairam. Hola, Osairam, para todos. Sí, es un texto muy, sí, muy emocionante, muy esperanzador también, porque hay mucho amor acá. Krishna en todo momento lo está acompañando y está diciendo no baje los brazos, digamos, en criollo, porque bueno, el camino espiritual no es fácil, y acá llega esta después del 46 que dice, debes saber que el verdadero yogi ha escogido para su vida un gran ideal, aunque parezca inalcanzable. O sea, es muy fuerte porque no es fácil, o sea, hay muchas piedras en el camino y uno, si lo siente, porque eso es lo que por ahí llega a todos si estamos acá en este lugar, estamos haciendo un camino que ya lo traemos, como decía el texto, y bueno, y eso es movilizador. Entonces, avanzar en forma continua y consciente hacia la divinidad. No le basta simplemente con conocer a Dios, conocer de sentirlo, de ser uno con Dios, sino que quiere conocerlo en el sentido más pleno de la palabra. Quiere ser uno con lo divino, o sea, entregarse, y lo que Baba también nos dice, y al final cuando dice Arjuna, sea aquel que me dé todo su corazón, el yogi será totalmente mío. Nos está pidiendo que nos entreguemos de corazón, alma, mente, para poder seguir haciendo este camino, y que bueno, los resultados están, y bueno, y lo movilizante es que todos ya hemos, en mi caso también, desde niña, yo sentía a Dios, iba a la iglesia porque de una manera que yo me conectaba y nadie me lo dijo, y uno ha hecho este camino, este proceso hasta conocer a Swami, y un punto esto de que esa bendición de que nos pone en un lugar amoroso, o espiritualmente, que nos ayudan también, es muy movilizador, y nos permite a seguir avanzando, que no bajemos los brazos. Y entonces yo también me pregunto muchas veces, porque yo con los dogmas, nunca, desde chiquitita, yo la comunión no la quise hacer, mi mamá me dejó, la hice más tarde, donde yo vivía tuve que ir a una iglesia re lejos porque no me aceptaban por la edad, o sea, entonces ya ahí me fui como desencantando, después no pasé la confirmación, entonces es como que nunca estuve en los dogmas, yo tampoco me cerraba esto de que la gente de chiquita estaba en el cielo toda, cuando se moría a mí, y bueno, y después hice otro camino de la metafísica, hasta que conocí a Swami, y bueno, y mis padres también me ayudaron en eso y me dejaron ser, que eso es muy importante. Entonces, yo pienso, a mis hijos, yo no los bauticé como dogmas, sino en un momento sentí, estábamos de vacaciones, y habían ahí en ese lugar, había como los sacerdotes que hacían vacaciones, entonces yo fui y los podía bautizar, entonces los bautizaron, yo los sentí, y bueno, no está en ningún registro porque es como que, no sé, pero bueno, yo sentí eso, y ellos, mis hijos, harán la religión que ellos quieran, porque en un punto Baba dice, hay una sola religión, la religión del amor, y ellos elegirán la suya, y ellos del día de mañana quieren ser, no sé, no sé, evangelista, lo que sea, bueno, será su decisión, y con todo el amor yo los ayudaré a elegir, porque la espiritualidad se vive muy distinta en cada uno. Entonces ellos, no sé, porque también ellos que es Dios, conocen a Baba, sí, pero no están obligados. Ellos harán su propio camino espiritual como lo hizo cada uno, y yo les doy esa libertad. No sé, muchas veces no sé si estará bien o mal, pero es lo que siento. Pero bueno, esa era mi reflexión. Sairam.
Gracias, Gisela, gracias, Zairán. Edi, adelante, Edi. Zairán, realmente este párrafo es muy mueve, ¿no? Especialmente lo que mencionabas en el tema del trabajo espiritual. Realmente en este trabajo espiritual, cada uno de nosotros como que sentimos en un momento en nuestra vida, avanzamos y retrocedemos. Nos caímos, nos volvemos a levantar. Y en ese sentido, esta frase es muy motivadora, ¿no? Cuando le dice Krishna a Arjuna, el trabajo espiritual no es tiempo perdido. Entonces, de alguna manera también nos alienta a seguir adelante, pese a los problemas que vengan. Y nos deja una valla muy alta, ¿no? Un objetivo y una meta que no hay que olvidar, que nos dice, sé un yogi. Y después de eso nos hace recordar que hay varios tipos o niveles de personas en el camino espiritual, pero él dice, sé un yogi. Y una cosa que me ha hecho relacionar el tema del trabajo espiritual, hay dos aspectos que me ha venido a la mente. Es uno cuando en una lectura eso me dice que no hay que desalentar a los jóvenes, que no hay que esperar a ser viejo o anciano para dedicarse al tema espiritual. Y el otro aspecto es que en este camino de ser un yogi, recuerdo una lectura donde Swami hace referencia al tema de los riesgos, de los siddhis, o sea, de aquellas cosas que posiblemente en el camino van a aparecer como facultades importantes, pero que de repente nos vamos a entretener, nos vamos a embelezar con eso, y es posible que nos perdamos en eso. Entonces, ese riesgo y esas cosas que pueden aparecer de manera natural por el mismo proceso, hay que recordarlas también. Bueno, con eso me quedaría ahí. Zairán. Qué lindo, Eddie, sí, como cuando dice se detienen en el camino espiritual. Gracias, Eddie, gracias. Bueno, Lorenzen, bienvenido, adelante. Zairán, argentino, está residiendo en Chile actualmente. Zairán, bienvenido. Tenés el micro... Ah, ahí está. Zairán, oye, buenos días. Me van a disculpar porque tengo problemas de audio en mi laptop y he estado tratando de descifrar lo que están hablando. A algunos le escucho mejor y a otros peor. Y he estado bastante preocupado por la parte logística porque es la primera vez que me conecto con audio en el laptop. Generalmente uso en el iPhone y no podía encontrarlo, así que bueno, me disculpo porque no quiero perder el hilo, pero más o menos estoy cachando dónde vamos, ¿eh? Así que por ahora paso y Zairán, gracias por aceptarme en el grupo. No, Zairán, bienvenido, Zairán. Silvia, adelante, Silvia. ¿Qué tal? Buen día. Me encantó lo que fueron diciendo todos y bueno, me parece que es tanto me quedo con que, no sé, es tanto el amor que Dios nos tiene, que hasta nos dice, bueno, sigan, hagan su trabajo, Él va a hacer el de Él, y que no nos desanimemos. No sé, me encantó, me parece, como decían, muy esperanzador, y bueno, más que agregar no tengo porque han dicho ya casi todo. Zairán. Gracias, Silvia, gracias. José Luis, ¿qué estás sintiendo, José Luis? No, a ver ahí. Yo lo que quiero aportar en realidad es lo que a veces uno siento, digamos que cuando por ahí hago trabajo espiritual y siento que avanzo o que retrocedo y parece que fuera en cámara lenta. Y lo que me aporta mucho, digamos, lo que utilizo es, por ahí introduzco información de otras ciencias y bajo, en realidad, leo mucho los educadores, cómo enseñan y cómo aprenden los niños. Y hay un neurocientífico que es David Bueno, y dice que cada comportamiento o cada información que uno aporta
crea grupos neuronales nuevos, ¿cierto? Entonces, cuando uno lo deja de aportar, esas neuronas se vuelven a retraer. Y eso me sirve, digamos, esa información para mantener, digamos, o alentarme. O sea, eso, cada contacto, cada práctica espiritual crea grupos neuronales nuevos, o en la educación, o en lo que uno haga, y cuando lo dejas, esas neuronas se retrotraen. Y que las viejas neuronas siempre están ahí, esos viejos hábitos, ¿cierto? Pero esta forma de nuevo conocimiento hace que la otra se mantiene ahí guardado. Y cuando uno lo deja, lo otro crece, digamos. Ese aporte, digamos, de la neurociencia quería aportar. Gracias, muy interesante. Gracias, José. David Bueno es el neurocientífico. Gracias, José, gracias. Zairán. Romina, ¿qué estás sintiendo? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, lo que a mí más me hizo sentir fue cuando Arjuna pregunta qué sucede cuando por más fe que uno tiene se aleja del camino y no es capaz de dominar su mente. Y es una pregunta donde me vi reflejada muchas veces, ya que en situaciones difíciles, de mucho dolor, siempre me terminé alejando de Dios y siempre volvió con otro nombre, otra forma, hace muchos años en el budismo, tiempo después en el Tao, y hace unos meses con este nombre de Baba. Y hace unos días volví a pasar por una situación de mucho dolor y sé que aunque tenga toda esta teoría, es muy difícil para mí aceptarlo, terminar de entenderlo, trascenderlo o simplemente que duela menos. Si bien esta vez no siento que me haya alejado de Dios, sí reconozco que me quedé algunos días como sola, que lo sigo haciendo como un poquito para adentro, y escuchar que Krishna le responde esto, que el trabajo espiritual nunca es tiempo perdido, que quien se empeña en realizarse nunca acaba mal. Bueno, todo lo que Krishna responde, siento que me devuelve la esperanza, creo que es la palabra. Gracias. No, gracias a vos, Romina, gracias. Fuerza, lo que te pase es tu proceso, pero te acompañamos y contá con nosotros. Si necesitas algo, estamos dispuestos a ayudarte. Y fuerza, y que todo va a salir bien. Zairán. María, adelante, María. Bueno, saludos a todos. Me ha llegado tanto todo esto. Anoche tuve una experiencia única con Baba, y este círculo ha sido la respuesta. Baba siempre dice que cuando nosotros siempre decimos que amamos a Dios, pero que muy pocos nos preguntamos si Él nos ama, si Dios nos ama a nosotros. Es increíble, y yo eso se me ha quedado siempre, y una de las preguntas que siempre hago es esa: Dios me ama, estoy hablando ya en términos personales. Y otra de las cosas que me hizo vibrar mucho fue el hecho de la entrega. Yo no soy del tipo de devota que creo en que hay que pedir. Y anoche hice un voto de entrega y me he sentido, le doy muchas gracias a Baba. También me queda mucho eso de que él le dijo a una devota: ¿tú me amas o sientes gratitud? Y esas son interrogantes
que no sé, pero creo que tengo la respuesta. Este es el círculo más conmovedor que he tenido. Le agradezco mucho. Qué necesario es todo esto. Muchas gracias, Sayram. Gracias, María. Y estamos hablando que sos psicóloga, María, así que bien que te vas a servir todas tus palabras. Gracias. Déjame decirte, me gusta más que me digas María Isabel Horacio. Así será. Gracias. Así sería, María Isabel Sayram. Sayram. Roberto, bueno, de lo leído, ¿qué ahora sí está en condiciones de qué sentís de lo leído? ¿Qué te resonó? Mira, es corta la lectura y es muy profunda. Por empezar el título, La promesa de Krishna, ¿no es cierto? Ahí nos derrumbó todo, porque Dios promete. Claro, esa es la cosa más extraordinaria, porque vivimos de tantas pruebas y tantas cosas tan terribles y que nos prometan algo maravilloso. Es el aliento a seguir. Y bueno, dice, el trabajo espiritual nunca es tiempo perdido. Bueno, eso es maravilloso. Después, el tema del karma. Dice, hay almas que reencarnan, o sea, todas las almas reencarnan en el lugar adecuado. Viste que siempre se dice esa cosa, estamos en el lugar adecuado. Por ahí nosotros alteramos el tiempo y salimos, pero si uno está alineado con Dios y se deja guiar por Dios, siempre va a estar en el lugar adecuado. Así que el camino espiritual no es tiempo perdido, primero y principal. Y segundo, el tema del karma. Cada persona está de acuerdo a su logro espiritual en otras vidas. Así que no tan mal debemos haber hecho en otras vidas, ¿no es cierto? Bueno, después dice, aún aquellos que solo mostraron un débil interés por inquirir en cuestiones espirituales, progresan más que aquellos otros que si no hacen seguir reflexivamente los rituales, todo lo que habíamos visto. Sí, es verdad. Inclusive dice que los más evolucionados, dice, son más evolucionados que los ascetas, que los que se infringen severas penitencias, que los ilustrados que conocen todas las escrituras, capaz que las recitan. Yo me acuerdo que se citaba también de Buda, que en una de las reuniones eligió a uno que era cocinero, y había los alumnos más directos, uno que se recitaba de memoria todas las cosas, y él lo tomó sin hablar y sin nada. El Zen nació de ahí, ¿viste? De ese discípulo que no era ninguna seta, era un cocinero. Bueno, así que dice, encaminarse Dios y avanzar en forma continua. Eso es también una cosa importantísima. O sea, no desfallecer en el camino, continuar. Las pruebas van a seguir. Las cosas quizás se vean feas, pero hay que seguir adelante. Y finalmente dice, sé aquel que me da todo su corazón, que volviendo al comienzo del círculo, lo que leyó Livia, lo que no leyó, transmitió de su experiencia personal de muy pequeña, tanta pureza de corazón y en la transmisión que le hizo su papá, fue hermoso. Y dice, sé aquel que me da todo tu corazón. Sí, de eso se trata. Quizá no de saber tantas cosas, pero abrirse de corazón y entregarse a eso.
Así que bueno, eso es lo que me saco de esta lectura maravillosa, como de tantas que venimos leyendo. Y bueno, gracias a todos porque es un círculo hermoso, lleno de esta cosa de transmisión amorosa. Gracias, Ayrán. Gracias a vos, Roberto, gracias. Julio, adelante, Julio. Hola, buen día para todos. Bueno, después de todo lo que hablaron los demás, yo lo único que puedo decir es que Krishna fue mi querida nona la que me crió y que desde chiquito me enseñó la parte espiritual, pero dentro de la iglesia. Por eso digo que fue Krishna que me tomó de la mano en otra forma y que me llevó por el camino de la espiritualidad. Yo le debo mucho a ella, porque ella me dejó por allá cuando yo tenía 14 años, y yo seguí el camino, pero seguí el camino en otra forma. Hablaron de metafísica, bueno, yo seguí por la metafísica, y después de la metafísica, sin querer, ahí encuentro a Baba en un grupo que sin querer, porque mi vida fue de a poquito elevándose, y distintos trabajos. Entonces, en un grupo encontré a la María Rosa y dice, mira, acá están enseñando, dice, metafísica, vamos. Y bueno, y fuimos, y por ahí una señora dice, yo dice, tengo un librito que dice gota de sabiduría, ni la podíamos nombrar esa gota de sabiduría. Y esa gota de sabiduría, ¿quién era? El avatar. Y yo ya cuando tenía esa edad de 14 años, yo ya estaba tan metido en lo espiritual, porque yo recibía voces acá en el corazón. Y una voz me dijo, bueno, aprende máquina de escribir inglés. Y yo le dije, sí, le digo, máquina de escribir, sí, inglés, ¿para qué? Si yo hubiera sabido que esa vocecita que me habló había sido el avatar, yo hubiera salido corriendo, porque tenía la facilidad de que la academia estaba arriba del negocio donde yo trabajaba. Y hubiera aprendido inglés desde chiquito. Cuando estábamos subiendo en el avión para ir a la India, otra vez, máquina de escribir inglés. Y yo digo, ay, le digo, Baba, le digo, ¿por qué no me dijiste que 40 años después me ibas a llevar a tu casa? Fíjate vos, 40 años, ¿quién estuvo 40 años en el camino? Moisés. Yo era un Moisés cualquiera. Bueno, no me quiero salir de la lectura, pero Krishna estuvo siempre metido. Yo soy Arjuna, pero entre comillas, porque Arjuna era un devoto tan especial de Krishna. Y es como dijeron los otros, que nosotros fuimos haciendo depósito en un banco especial. Si bien mi abuelo bajó del barco, entre comillas, mi nona no, ya estaba acá. Él era italiano, ¿viste? Él venía de una guerra, él venía de unas cosas tan distintas, pero no nos vamos. Krishna es lo importante. Krishna fue mi nona, que me llevó al camino espiritual, me llevó a la parte linda. Lo feo lo vamos a dejar de lado porque son cosas que no interesan en este momento, pero Krishna fue mi nona y le doy gracias todos los días y en cada tiempo de mi vida. Zairán, no me quiero explayar porque me voy a ir a cocinar a Nocancani. Zairán, gracias. Ahora le vamos a dar pie brevemente a cada uno que quiera expresar algo, pero le voy a dar pie a Marco Erice porque con buen tino, él dice que nuestra etapa ahora, y vos lo dirás, Marco, es sentirnos Krishna, no Arjuna. Marcos. Ok. En la frase del Shloka 45, gracias a un constante empeño espiritual ejercido a lo largo de muchas vidas, la persona queda purificada de todos sus deseos y alcanza el objetivo último de ser uno con Dios. Entonces hay una frase de Swami que realmente me llama poderosamente la atención cuando dice: da un paso hacia mí y yo daré 100 hacia ti.
Entonces, quiero dar mi comprensión respecto de lo que es el esfuerzo constante que debe realizar la persona durante sus diferentes encarnaciones. No podemos, por lo menos en mi caso, hablar de las encarnaciones pasadas, pero ¿qué significa el esfuerzo constante? El esfuerzo correcto. El asunto es lo siguiente, es necesario tener clara la meta, ¿ya? Entonces, la meta básica, fundamental, que se expresa desde la Advaita, es ¿quién soy yo? La meta es esa, saber quién soy yo, para qué existo acá, cuál es el objetivo, qué estoy haciendo para acá. Entonces, porque a veces hablar de los deseos, pero es porque no tengo claro cuál es el objetivo. Entonces, en ese esfuerzo constante, Swami habla, dice, ¿qué significa eso si yo doy un paso hacia él, él da 100 hacia mí? Entonces, esa frase ha estado martillando en mi cabeza hasta que esta semana tuve un insight y querría compartirlo. Swami dice en uno de sus textos sobre el capítulo de la Senda de la Sabiduría del Bhagavad Gita, que el ser humano tiene, para poder obtener la gracia de Dios, despertar la gracia de Dios interna. El nombre sánscrito es Antar Atman. Antar Atman. ¿Qué significa despertar la chispa divina? Porque la cosa tiene que ser de ambos lados. Mientras estemos en la dualidad, tiene que ser de los dos lados. Porque yo siempre me he preguntado, ¿qué es eso la gracia de Dios? ¿Cómo es que yo llegué aquí como Jiva? ¿A dónde, cómo hice ese proceso? Entonces el asunto es despertar esa cosa que se llama la chispa divina, que es la fuerza, la luz interior. Swami dice que existe el Atma Yoti, que es la luz de Atma, y el Atma interno, que tiene nuestra propia luz interior, ¿ya? Que es que se despierta. Ahora, ¿cómo se despierta eso? Ya, porque, bueno, sí, ¿cómo surge esa voluntad de querer entrar en la espiritualidad, el querer conocer a Dios? ¿De dónde surge eso? Entonces, ese interés del autoconocimiento, que Swami llama el Antar Atman, viene a ser esa digamos, fuerza interior de querer autoconocerse. Claro. Entonces, ese es el esfuerzo correcto. Entonces dice, la gracia de Dios va a venir si tú despiertas primero la gracia de Dios interno, que es la voluntad de querer autoconocerte. Entonces, si tú vas al querer autoconocerte, yo me voy a acercar a ti. Entonces, ahí viene el proceso, no el personaje de Baba que va a aparecer, que podría o no aparecer, porque con Swami todo es, digamos, inesperado, ¿ya? Ame mi incertidumbre, pero por otro lado, es decir, no es el tener el deseo que aparezca el personaje, sino realmente realizar internamente ese aspecto que es el autoconocimiento. Entonces, cualquier esfuerzo, por eso la frase ahí, digamos, es clave a mi juicio, cuando dice, ¿no? Gracias a un constante empeño espiritual. Esa es la clave. Entonces el asunto es el constante empeño espiritual. ¿Qué significa? Es colocar el empeño en el autoconocimiento. Porque si yo creo que Dios está afuera, ¿ya? No lo voy a alcanzar porque voy a estar en la mente. El asunto es tener la capacidad de ver Dios en todo. Pero Dios en todo también es un concepto si es que no comprendo que lo que yo estoy viendo es una proyección de la mente. Y esto es importante también conocer. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos viendo en el afuera no existe desde un punto de vista real, salvo lo subyacente, sino que es una proyección de nuestra mente. Swami nos explica claramente esto desde el punto de vista de la Advaita, de que cada uno de nosotros construye el mundo interior, construye su propio mundo sobre la base de sus memorias desde el momento de Brahma. Es decir, que todo esto es construcción mental, Maya. Por lo tanto, lo que vemos afuera
es nuestra propia proyección. Entonces, pero desde el punto de vista de Jiva, desde el punto de vista del concepto de ego, ahamkara. Entonces, cualquier cosa que hagamos en el afuera no es sino una expresión de la proyección que nosotros estamos realizando, y no en algo etérico, en algo que Swami explica claramente, que se llama el Bhuta Akasha, o sea, el espacio tal cual lo conocemos. Y esto es importante también conocerlo. ¿Por qué? Porque cuando Swami nos explica que existen los tres akashas, en la akasha del cual nos movemos, que es impermanente, que es de que lo que nace ha de morir, todo es nada más que proyección de la mente. La pregunta es, ¿cuál es el espacio de la mente? Entonces ahí surge el Chitta Akasha, que es el espacio de la mente. Entonces la mente proyecta en este espacio las cosas. Entonces es fantástico, porque Swami dice, recuerden muy bien, de que el Bhuta Akasha, que es todo este superuniverso extendido, está en un átomo del Chitta Akasha, que es el espacio de la mente. Entonces el tema es la mente. Ahí está la cosa. Lo de la afuera es inerte. Todo lo que vemos afuera es una proyección de nuestra mente. Entonces el trabajo es sobre nuestra mente. Por lo tanto, el esfuerzo constante es utilizar la mente para decir quién soy yo, para ir hacia adentro, pero hacia adentro no en el espacio físico como que podría ser el Hridayama, el corazón, sino conocer realmente, calmar la mente, porque la mente es como un tubo por donde pasan los pensamientos. ¿Se puede? Sí se puede. Y ese es el esfuerzo constante. Ese es el esfuerzo del trabajo interno. No dejar de hacer lo que uno está haciendo afuera porque estamos en la acción, como se leía en el capítulo anterior. Sí, estamos en la acción. Pero ¿quién es el hacedor? Y ahí viene lo interesante. Yo, el Jiva, no es el hacedor. Ya está todo hecho. Todo es emanación. El universo es emanación, manifestación. No es una creación. El creador Brahma es considerado inclusive un semidios dentro de este proceso del Maya, pero no es yo. Entonces Swami, acá cuando él dice la frase final, Krishna, que está genial, dice la frase final, dice, este es el plan profundo y el propósito de la creación, oculto para la mayoría de la gente. Arjuna, sea aquel que me da todo su corazón, el yogi que será, ¿no?, totalmente mío. Pero ¿qué significa dar todo mi corazón? No se refiere al corazón físico, al músculo, se refiere a Hridayam. ¿Por qué? Porque Hridayam es de donde surge y emana, se expresa, se manifiesta la conciencia. En ese sentido me parece maravilloso y agradezco la oportunidad de todos de poder expresar, y realmente he aprendido de cada uno de ustedes hoy, porque como bien decía recién Roberto, es profundo, profundo, muy profundo este círculo de estudios. Om Si Sairam. Sairam, Sairam. Ligia, ¿estás para opinar? Que te vi meditativa en el día de hoy. No sé si querés manifestar lo que estás sintiendo y demás. No, disfruto escuchándolo. No estoy meditativa. Vengo del centro de salud, me han puesto la vacuna y no he tenido una buena reacción favorable. Así que no quería dejar de estar y les agradezco un montón. Bueno, fuerza, suerte, tomá Vibhuti, que es la medicina para el alma. No tengo. No tenés, bueno, Sairam. Ahora te vamos todo a tirar buena energía, entonces va a estar bien. Bueno, queda poco tiempo, Seba. ¿Querés decir algunas palabras, por favor? Y después el que quiera decir algo se siente libre de manifestarlo. Seba, adelante. Sairam, bueno, qué decir que no hayan dicho, la verdad que yo me siento un bebé de pecho escuchándolos a todos. Estás grandecito como bebé de Seba, ¿eh? Sí, estoy grandecito. Suelo hacer chistes al respecto, pero no son para este espacio, así que los vamos a omitir. Bueno, nada, solamente dar las gracias a todos. Lo que yo siempre
trato de ver en esto cuando decimos, bueno, vamos a renunciar, esta parte donde dice, bueno, trascender, digamos, lo que es el dogma, y uno dice, bueno, trasciendo el dogma, pero si Swami me dice que haga las prácticas, que sea disciplinado, que no le deje el paso a la pereza, digamos, para aprovechar esta vida que tenemos, ¿no? Y entonces yo digo, bueno, ¿cuál es el paso que viene si uno realmente hace esta trascendencia, el trascender el dogma, digamos? Y para mí ese paso tiene que ver con lo que Swami llama el Ishvara Pranidhana, que es la conciencia integrada constante en el Señor. Esto de tratar de que cuando la mente está hablando mucho, mucho, decir, bueno, espera, a ver, ¿dónde estás? Mirá tu entorno, mirá tu espacio. Si te toca lavando los platos, mirá los platos, pensá que Dios está en los platos, que está en el agua, que está en lo que estás limpiando. Tratar de hacerse consciente momento a momento de Dios, porque en verdad las prácticas espirituales son como una búsqueda que esa chispa divina encienda esa conciencia constante de Dios en todo momento. Y bueno, nada, ya si no me paso a hacer soy un pan, así que no quiero entrar en esa, pero sí creo que es valioso esto de tratar de vivir con la conciencia de Dios en todo momento y confiar en eso, que es lo más lindo y lo más hermoso que hay, que es muy lindo, porque justamente una cosita más, yo me decía que su darshan era algo deseado hasta por los mismos ángeles que estaban en el cielo, que anhelaban tener la oportunidad que nosotros teníamos. Y ese darshan quizá nos permitió a algunos que estábamos un poco más duros, darnos cuenta de qué es estar frente a Dios. Entonces después nos tocó decir, bueno, Dios está todo el tiempo con nosotros. Quizás Swami nos dio el darshan a lo que más lo necesitábamos en ese momento. Otra persona sin el darshan ya vivía podía sentir la presencia de Dios en todo momento, ¿verdad? Como pasa en mucha gente que cultiva la fe. Así que bueno, aprovechar a vivir despiertos, a vivir en comunión con Swami. Y si no llegamos ahí, sigamos haciendo el dogma. Exacto, Seba, Sairán. Jorge, adelante, Jorge. Sí, quería decir dos cositas. Una, que parece que aunque no estuviéramos avanzando para el ego, Baba nos pone un ejemplo muy lindo, que es el pan cuando se está amasando y está reposando. Que parece que no tiene ningún proceso, pero se está produciendo un proceso interno de leudado. Así que aunque parezca que no estamos avanzando para el ego, seguramente el sincero buscador espiritual se está autotransformando. Dios sigue trabajando permanentemente. Y lo segundo, para Romina, que por momentos sentimos que se nos viene el mundo abajo y que Dios nos suelta la mano. Dios no suelta nunca la mano. Yo creo que, por una experiencia personal también, creo que es una pica la carta que se fue a Dios de sentirnos solos por momentos para que dejemos de buscar un Dios externo y busquemos adentro nuestro nuestra verdadera divinidad que somos. Esto no solamente nos hace crecer espiritualmente, sino también un tema de autoestima, porque después cuando salimos de esa situación fea, nos damos cuenta que salimos por nuestros propios medios. En definitiva, es lo mismo, es nuestro Dios interior que nos estuvo guiando. Así que adelante, Romina, Sairán. Gracias, Jorge, gracias. Marco Echeverri, el cierre, por favor. Sairán. Bueno, Horacito. Mira, lo único que puedo decir que me resonó mucho en todo este círculo, que me emocionó bastante. Swami dice, ¿por qué temer si yo estoy aquí? Por un lado, y por otro lado dice, la experiencia ya está hecha. Entonces, simplemente siento que nuestro rol es ser felices y jugar el juego lo mejor posible, porque la experiencia ya está hecha. Así que bueno, gracias, Sairán. Bueno, Sairán, Marcos. Bueno, Sairán a todos. Ha sido un círculo muy emotivo.
se nos viene la segunda parte el sábado que viene del Bhagavad Gita, donde sí entramos de lleno, Marco, en lo que a vos te apasiona también. Conocer y experimentar la divinidad. Y nos va a estar hablando Krishna de todo lo que nos viene dando de a poquito. Ahora Pak nos va a dar bien profundo, extraordinario lo que se viene. Empezamos con la segunda parte, Dios mediante el sábado que viene, capítulo 7. Gracias a todos, gracias a Dios. Que estén bien, Romina, Ligia, recuperate, María Isabel, todos, que estemos todos muy bien. Sairam, vamos a hacer un Noni Treyanti. Shanti, Shanti, Shanti. Jai Bolo Bhagavan Sri Satya Sai Babaji ki. Jai. Sairam. 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 Buen fin de semana. Chao, Sairam.